y precisamente para hablar de Donald Trump, porque así está el estudio, bueno, está la gente aquí. Si no es lo que yo quiero, no se vale. Bueno, gracias. Precisamente el tema mío tiene que ver con Donald Trump y con el alcalde electo de Estados Unidos, de Nueva York, que diga, en Estados Unidos, McDani, que le dice que mucha gente se confunde para decirlo, una persona que viene de, nació en Uganda y se nacionalizó estadounidense hace apenas 7 u 8 años, pero sus padres vinieron a trabajar a Estados Unidos. Su madre es una directora de cine de la India y su padre un académico, fue contratado por una universidad de Estados Unidos y eso fue la condición para que llegue a Estados Unidos, se involucró en el Partido Demócrata y bueno, ahora era candidato, ganó las primarias por el Partido Demócrata y entonces luego ahora gana la alcaldía. Previo a eso, debo decir que las elecciones en las que salió Mamdani electo alcalde, ese hecho trascendió tanto que dejó de lado algo muy importante también, y es que todos los candidatos demócratas en Estados Unidos ganaron. Yo no creo que el Partido Demócrata sea la panacea de Estados Unidos. Hago este comentario, porque la gente seguramente confunde una cosa con otra. Hago este comentario porque eso quiere decir, eso muestra más o menos que el pueblo de Estados Unidos está dando la espalda a Donald Trump. O sea, había candidatos demócratas en Estados Unidos, como en Virginia, por ejemplo, que no tienen las mismas ideas que Mamdani, que no les apoyaron a Mamdani, pero ellos ganaron por su lado. El segundo, en Nueva York incluso, era el gobernador demócrata por Nueva York antes de ser, o sea, tuvo que renunciar una vez, dimitir por una situación que tuvo. O sea, todos los demócratas ganan en Estados Unidos. Ese es desde el punto de vista de la política interna, no de las ideas, ¿verdad? Eso muestra más o menos que le están dando la espalda. Pero concentrarnos en Mamdani, ¿a qué queremos llamar la atención? Hubo una campaña de miedo contra él, de descalificación contra él, porque es musulmán. Él dice que es musulmán. Bueno, ahorita se hay unas reflexiones, unas conversaciones sobre cuestiones yo no creo, soy muy religioso, debo admitirlo, pero yo respeto las creencias. Sin embargo, yo no creo mucho, o sea, a mí no me gusta mucho la religión musulmana, pero la respeto y respeto a quien la practique. Sin embargo, se asume es musulmán y socialista. Bueno, pues las dos cosas eran para meter terror a la gente para que no votara, porque era algo malo lo que iba a hacer, porque es terrible lo que va a pasar, va a llenar a Nueva York de musulmanes. Bien, en primer lugar, mientras el mismo Donald Trump está asustando de que él va a llenar a Nueva York de musulmanes, que podrían llegar muchos musulmanes, no sé si llegan muchos o pocos, eso es otra cosa, esa es la política interna de Estados Unidos, pero yo no creo que por ser musulmán usted sea terrorista, puesto que hay terroristas musulmanes y hay terroristas que no son musulmanes. El narcoterrorismo no es contra los musulmanes, es contra gente de otros estados. Pues mire ahí, precisamente, gracias a producción, ese es el presidente de Siria, mírelo ahí, como está con la barba. Mira ahora cómo está con Marco Rubio. Ese señor, 10 millones por la cabeza de él, porque él fue de los organizadores del derrumbe de las Torres Gemelas. Ese señor era de los dirigentes de Al Qaeda cuando derrumbaron las Torres Gemelas, de los que planificó junto con Osama Bin Laden. Míralo ahí cómo está. Eso con la presidenta de la Comisión Europea, con la primera ministra de Italia, con el presidente eso es el primer ministro de Inglaterra, con el presidente de Francia, con Donald Trump, esa es la primera ministra de Italia, que es el equivalente al presidente de un país o a la presidenta de un país, está con Macron. Pero ese señor es un dirigente de Al Qaeda que organizó el derrumbe de las Torres Gemelas. Y está ahora en el despacho Oval. El despacho Oval es donde está el despacho del presidente de Estados Unidos. Su despacho, ese es el despacho Oval, dentro de la Casa Blanca, donde está el despacho del presidente de Estados Unidos, relajando con Donald Trump. Es verdad entonces que es Mamdani que plantea a quien hay que tenerle miedo. Porque Mamdani tiene una campaña en contra de los súper ricos. Los súper ricos, los últimos estudios. Bueno, a propósito de eso, que Carlos Slim, que no quiere que se aprueben, que no quiere que se reduzca la jornada laboral en México, quiere 13 horas de trabajo para la gente. Los ricachones que trabajan con él deben trabajar 13 horas
no sé para qué, porque el pobre Carlos Slim no puede disminuir la fortuna que ha aumentado en casi 20 mil millones de dólares en lo que va de año. Entonces tiene una campaña contra los súper ricos. Dani, eso es lo que genera temor. Que una mujer, su niño pueda ser atendido hasta por lo menos los 5 años, que el transporte sea gratuito, que en Estados Unidos como en España hay empresas que se dedican a tener muchas casas y alquilarlas, empresas poderosísimas. En España tienen hasta 300 y 400 mil casas. Y dice Madani, no, tenemos que parar el aumento de los alquileres. No es una persona que tiene una casa que la alquile que vive de eso, como de hecho se discute muchísimo en España. Si es una persona que vive de eso, no, hay que dejarla que la aumente y si el otro puede pagar que la pague, puesto que él vive de eso o ella vive de eso. Pero una empresa que tiene 300 mil casas, que las compró en un momento de quiebra por el sistema, porque hubo crisis en el sistema, hubo que desemplear, hubo que cancelar muchísima gente, y esa gente cancelada no pudo pagar la hipoteca, esa empresa las compra en esa situación y después las alquila. ¿Por qué tiene que seguir aumentando? Y la gente de trabajo que se va a trabajar no puede. Pero es verdad, como se dice, que es porque es de izquierda y que la izquierda quiere, el que es de izquierda quiere que le regalen todo. Pero esa gente que se va en el metro va a trabajar. Y cuando va a trabajar, lo que cobra lo paga de impuestos para pagar ese metro. Es el mismo trabajo de la gente que se va en el metro a trabajar y que tiene, la mujer que tiene que dejar a su hijo chiquitito para irse a trabajar, para producir y pagar los impuestos con los que se va a pagar los servicios. Esos servicios que le van a ser gratuitos, porque la gente piensa, no sé si sigue, la gente no debería pensarlo, pero el rico, el gran comerciante, lo que hace es que retiene el impuesto que le paga el consumidor. O sea, nosotros, el pueblo, le pagamos ese impuesto, lo retiene. Cuando usted compra en el supermercado, paga un impuesto, lo retiene en el supermercado, tiene que pasárselo al Estado, que ya usted lo pagó ese impuesto. No es el rico, porque el ricachón es una persona, Elon Musk es una persona. Usted es que paga los impuestos a Elon Musk, que los retiene y debe pagárselos al Estado. ¿Cuántos carros va a comprar Elon Musk? Y cuando su fortuna aumenta, no debe pagar impuestos por esa fortuna que aumentó gracias al consumo de la gente. Que a propósito, que va a crear pobreza porque es de izquierda, pero usted sabía que la izquierda levantó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Laborista, que hoy gobierna, se ha derechizado bastante en Inglaterra, fue los que sacó a Inglaterra, lo que volvió a Inglaterra poderoso después de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Socialista Obrero de España es de izquierdas y fue que sacó a España de la dictadura, la hizo crecer, es el país que mayor crecimiento tiene en este momento en España, un partido fundado por un marxista. Pero Brasil se hizo poderoso a partir de Lula, cuando llegó en el 2005. Y Brasil se volvió una de las 20 principales economías del mundo. Pero China ya es el poder mundial. En China el 90% de la gente tiene casa propia. Y teniendo la gente casa propia, el 90% de la gente no se está muriendo de hambre en China. Es todo un poder mundial a quien se somete Donald Trump. Entonces, por eso, porque Madani diga, es la gente que mayoritariamente, la gente que trabaja, es la mayoría, esa gente tiene que recibir un beneficio del impuesto que paga. Tiene que recibirlo en servicios. Y esos servicios ya los pagó previamente, porque el Estado no paga nada, ningún servicio, del dinero de uno en particular. Luis Abinader en nuestro país, pero de igual Danilo Medina, Leonel Fernández, no pagan de su dinero los servicios que se pagan, los servicios públicos que va el pueblo, que además aquí son bien malos. En Nueva York eso ha disminuido. Mire cómo está Puerto Rico, que quiere que le den, pero Puerto Rico tuvo varias catástrofes que no recibió dinero del gobierno central, porque era ayuda. No, señor, era de los impuestos de la gente que el puertorriqueño pagaba al gobierno central. Entonces, es importante que la gente haga esta reflexión, porque piense usted, además, cuando se ven comentarios a veces como que no le importa lo que le pase al otro y se le sucede a usted. Si es a usted que le sucede una desgracia, si es a usted que le sucede, yo pienso que la gente que se va de un país, hay gente que se podrá ir porque le gusta ese país, pero la mayoría de la gente que se va de manera irregular, se va forzada, se va por obligación. Y estoy de acuerdo en que el Estado a donde llegue esa persona debe tener sus políticas migratorias muy claras, bien claras, y aceptar a quien entienda que sí o que no, a quien está irregular, o sea, sin documentos,
sin crear una situación en la que, por ejemplo, un niño que no tiene culpa de eso, que no participó, un niñito, un bebecito, una bebecita, sufra las consecuencias. Yo pienso que tenemos que reflexionar como seres humanos, ¿no? Más allá de una simpatía política o ideológica.